A ver, ahí aparece. Muy bien. Continuando entonces con las presentaciones, ahí la veo a Marta. Marta, ¿te querés presentar? Bueno, cómo no. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Marta Ríos, soy médica, bueno, formo parte de la comisión de SADAM, y bueno, como dijo recién el médico que me presidió, nunca se termina de estudiar, así que seguimos acá mejorando un poquito todos los días. Así que bueno. Un abrazo, Marta. Hola, ¿qué tal? Todos Un los gusto días tenerte ahí, algo Marta. nuevo, todos los días. Así que bueno, encantada de volver a verlos y de estar con ustedes. Gracias. Hasta Veo luego. ahí a Andrea. Andrea, ¿querés presentarte? Sí, me llamo Andrea Sokolowski, hago gestión de salud hace muchos años, hace mucho que pertenezco a SADAM. También estoy de acuerdo con todos en que todos los días tenemos que perfeccionarnos y seguir ejerciendo esto con la calidad con la que lo hacemos. Yo sentía que me faltaban cosas, entonces me puse que tenían que ver también con gestión de salud, y bueno, me puse a estudiar medicina legal, ya terminé, y también estoy haciendo algo de medicina legal, pero bueno, uno nunca termina de asombrarse de las cosas que tienen que ver con gestión de salud, que bueno, lo tomé como ya mi especialidad de acá en adelante. Yo soy clínica y diabetóloga, y bueno, estoy en gestión de salud hace mucho y me apasiona. La verdad que amo lo que hago, y les agradezco siempre las invitaciones, los cursos y diplomaturas que ustedes hacen, porque nos abren la mente increíblemente. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias, Andrea. Vamos a ver quién más viene por aquí. Bueno, Lucas, ya volviste. Sí, volví. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Yo te soy va? Lucas, soy de Neuquén Capital. Soy auditor administrativo, trabajo en una obra social. Y en paralelo tengo mi propia consultora donde hago facturación y brindo servicios a distintas entidades en la ciudad de Neuquén y Río Negro, que está, Cipolletti, que está a 20 kilómetros Pegadito. de Neuquén. Perfecto. Vos sabés que estuvimos nosotros hace muchos años la especialidad de auditoría de la Universidad del Comahue, está en conjunto con SADAM. Sí. Tuvieron varias cortes. Bueno, bienvenido. Bueno, Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, hoy estoy un poco engripado, así que me van a escuchar un poco así. No Soy llega, farmacéutico. quédate tranquilo. No llega, no estamos así. Soy farmacéutico y trabajo en el Hospital Militar Central, en el cual trabajamos mucho con auditorías por las obras sociales, así que bueno, hice una capacitación en auditoría de farmacia y salud, y bueno, siempre con la intención de seguir con esto y seguir estudiando. Estamos haciendo esta diplomatura que me parece muy linda y muy interesante. Vale, bueno, esperemos que te mejores y Sí. no te muevas de ahí. Elsa, ¿cómo te va? Acá Buenas estamos, tardes. quietos. Vale. Elsa, ¿cómo te va? Elisa. Hola. Perdón. Bueno, sí, me pareció que nadie contestó y era yo. Soy Elisa Gutiérrez, estoy en Buenos Aires, me dedico a lo asistencial, soy neonatóloga, hago guardia de neonatología y también consultorio de pediatría, tanto en hospital público como privado. Hace unos años hice el curso de administración hospitalaria, y cuando vi este curso y lo hice, dije, lo mío era la auditoría, más que la administración hospitalaria, aunque se llevan de la mano, pero la verdad es que estoy muy contenta con el curso. Todos los temas son apasionantes. En lo personal, para mí no tengo experiencia, así que me toma un poco más de tiempo leer el material, lo tengo que leer 2, 3 veces, hacer apuntes. No lo terminé de leer, lo reconozco, estoy en la mitad, pero es porque tengo que revisar algunos términos que a lo mejor no estoy acostumbrada. Para mí es mucha información nueva, pero que es apasionante. Y estoy muy contenta. Bueno, qué alegría, qué alegría. Bueno, me parece que ya estamos... Perdón, yo para alentar a Elisa, nosotros estamos haciendo la especialidad de auditoría con la Universidad Católica de Cuyo,
Por eso también es que tenemos mucha bibliografía. Se cortó. Se quedó. Sí, Ahora vuelve. ya está. Se cortó. ¿Podés volver a repetir, por favor, Gabriel? Porque se cortó mientras estabas hablando. Ok, perdón, le decía que no se desaliente, nosotros estamos haciendo la especialidad con la Universidad Católica, en la especialidad en auditoría, y por eso teníamos acceso y estábamos más familiarizados con la bibliografía, pero que no se desaliente, que uno se va familiarizando a medida que va leyendo, y además siempre, como decía la doctora Cecilia antes, en los foros hay mucha participación y a veces de ahí podés ir obteniendo conceptos o informaciones que te pueden ayudar con la bibliografía. Así que no temas y te aliento a seguir y a progresar tranquila. Muy bien, muy bien. Esa es una de las primeras cosas que se esperan de los auditores, y esto Armando lo ha repetido tantas veces en tantos lugares, congresos, lo hemos escuchado muchos años, y Armando, por eso también es un placer tenerlo aquí, y es que la primera labor del auditor es ser docente. La primera labor del auditor es enseñarle a los otros aquello que queremos observar, los puntos especiales, a diferenciar, a discernir, a tomar decisiones a tiempo. Un poco, ese es el primer espacio. Por eso es tan lindo lo que dijiste, Gabriel, porque tenemos que aprender que no sabemos y que aprender lleva un tiempo y que en realidad nunca dejamos de aprender. Así que bueno, es un camino que se inicia. Bueno, entonces, si les parece bien, Ceci, Armando, lo presento al doctor Reale para que podamos comenzar ya. Son las 7. Patri, sí. Pero me pareció fantástico este momento de presentación porque se conexionan entre todos y el doctor también sabe quiénes son parte de su público de hoy. Y acuérdese, doctor, que después están todos los demás que van a escuchar la grabación. Gracias, Patri. Bueno, entonces vamos a presentarlo al doctor Armando Reale, que es un verdadero lujo, una gran alegría contar con él. Él es médico cirujano, especialista en salud pública y sistemas de salud, ocupó cargos gerenciales y de dirección en instituciones públicas y privadas y de la seguridad social, entre ellos la dirección de planificación de la Secretaría de Calidad de Vida de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la gerencia de prestaciones de PAMI. Obtuvo 5 premios, entre ellos el otorgado por OPS en el año 2007, por su contribución a la integración público-privada. Es profesor emérito de la Universidad y Salud, y es profesor titular de Gestión y Planificación de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Barcelona. Así que buenas tardes, buenas noches, y bienvenido, doctor Armando Reale. Gracias. Bueno, la idea de esta charla es hacerle algunos comentarios sobre cuestiones que por ahí pasan desapercibidas y que es buena tenerlas en cuenta para uno ubicarse realmente dentro del sistema de salud en Argentina. Para eso primero voy a parafrasear una frase de Johann Goethe. Y digo que los escritores, los artículos, hablan de lo que saben el autor, pero no siempre eso se condice con la realidad. Es decir, por ejemplo, hace poco leí un artículo, creo que era de la OPS, donde hablaba que una de las características del sistema de salud en Argentina era el proceso de descentralización. Entonces me acordé del proyecto de descentralización de los hospitales que yo presenté cuando era director de planificación. Y no tiene nada que ver. Habría que ver qué es lo que entienden ellos por descentralización. Porque poner un título que se descentralizó, no se descentralizó un recurso. Los hospitales siguen con una estructura de tipo burocrática, donde depende mucho de la Secretaría de Hacienda y de la de Gobierno. Es decir, no siempre con esa estructura burocrática uno puede hablar de descentralización. Entonces,
La conclusión es, ¿con qué concepto han puesto en ese artículo que Argentina descentraliza? Si no descentraliza recursos, no es una verdadera descentralización. Empecemos por esta cuestión así, debate. Pero también interesa señalar algunas otras cuestiones que tienen que ver con el sistema de salud. Ya no interesa cuál es el mejor sistema, si público o privado. Lo que interesa es ver qué cambios hay que hacer para reducir la desigualdad, para mejorar la equidad y para sostener el financiamiento. Es decir, que cualquier sistema puede ser bueno si los cambios producen este tipo de cuestiones. Cuando nosotros revisamos los antecedentes, nosotros encontramos que hay un decreto 12.269 del 92, donde fija las políticas sustantivas en salud. Fijó las políticas y ahí está. El SNIS, que planteó unos recursos públicos y que todos los recursos se iban a centralizar, tampoco dio resultado y era de financiamiento dudoso, con una estructura muy burocrática y centralizada en Buenos Aires. La 23.661, también centralizada en Buenos Aires, pensando que todos iban, y toda la integración se hace a través de contrato. Hacer integración a través de contrato es una cuestión débil, porque el contrato mientras dura puede funcionar, pero ¿qué hace uno pensar que el sistema de salud se resuelve centralizando los recursos? Lo que nunca se hizo es precisamente al revés, descentralizar los recursos. Y eso sería la gran novedad en una propuesta de cambio. En realidad nosotros siempre tenemos diagnósticos, coincidencia en los diagnósticos. Lo que no hay coincidencia en qué cosas se cambiaron, cuál es el cambio, cuál es el consenso de un cambio. Y los cambios pueden ser buenos o malos. Buenos si, por ejemplo, se reduce la igualdad. Malos si, por ejemplo, con la excusa de homologar sistemas, se abre la libre elección interior, con lo cual los prepagos ampliarían su función y aumenta la segmentación de la población, con las consecuencias que son las mayores inequidades. Entonces, hay otros cambios que son disruptivos, como por ejemplo España e Italia. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, España e Italia tenían un sistema que funcionaba muy parecido a lo que eran, a lo que son nuestras obras sociales en el principio. Pero ellos lo cambiaron. Cambiaron la fuente de financiación y de aportes y contribuciones pasaron a ser fondos públicos. Y cuando uno cambia la fuente de financiación, cambia todo el sistema. Cambia la oferta, cambia la demanda y cambia la organización. Eso es importante. ¿Nosotros tuvimos algún cambio disruptivo? Sí, lo hemos tenido, pero no nos dimos cuenta. Cuando aparecen las obras sociales, el éxito es de la gente se atiende, es un adelanto, un objetivo atenderse al sector privado, sobre todo el ambulatorio, el que hizo hospitales como yo recuerda que en internación la gente se iba al hospital con el ambulatorio, había muchos problemas de espera, de atención. En el 72 se hizo una reforma hospitalaria, pero también equivocada. Cuando uno implementa algo y lo hace mal, se producen nuevos defectos que después se trata de resolver y se olvida lo que se quiso hacer.
Se crearon departamentos, estructuras también verticales, nuevos cargos, pero no mejoró la atención de los hospitales. Ahora, el éxito de las obras sociales, entonces, se produjo porque había un acceso a la atención privada y la oferta incorporaba una clientela que antes no tenía. En esta relación oferta-demanda se desarrollan las obras sociales. Se desarrollan las obras sociales con un cambio en la fuente de financiación. Ya hay un retiro de la financiación pública y se financia con aportes y contribuciones. Pero los aportes y contribuciones salen del bolsillo de la gente. Con lo cual hay un retiro de la financiación de parte del Estado que donde más impacta es en los hospitales, que tardaron mucho tiempo en recuperar su capacidad resolutiva. Estos aportes y contribuciones tienen características particulares, pero que hay que identificar, porque no se dice. En primer lugar, son por ley. En segundo lugar, son obligatorias. En tercer lugar, si no se cumple, tiene punición. Son todas características de impuestos. Entonces, los aportes y contribuciones son impuestos que salen del bolsillo. Es un impuesto de la seguridad social, por más que le pongan otro título, es para producir un sistema de salud. Que el desarrollo de las obras sociales se giró hacia otra cosa y olvidó este objetivo que es fundamental. Pero estos aportes y contribuciones marcan dos cosas. Una, que el sistema parece ser que es una dependencia contributiva, de modo tal que todas las nuevas financiaciones que se requieran tendría que tener también un carácter contributivo. No creo que el Estado esté en condiciones, sino de participar sí, pero no de sostener cualquier otra financiación respecto a la tecnología y las nuevas cuestiones que hay ahora. Es decir, que la tendencia va a ser siempre contributiva. Esto es lo importante remarcar. El otro aspecto es que, siendo un impuesto, es lógico pensar que el Estado tome algunas precauciones con el uso y utilización de esos fondos. De ahí que parte de ellos forman parte del presupuesto, de ahí que pretende ampliar la cobertura también con esos fondos, es decir, fija un poco el destino y la utilización de esos fondos. ¿Y qué lo justifica? Justifica precisamente porque son impuestos. El otro tema es que el desarrollo del sistema no obedeció a una, digamos, decisión política, sino que directamente se accedió a la atención privada, que conformó a muchos y que ahora no se está representada ya no con el acceso a la privada, sino con el acceso a los prepagos. Y ahora es que aparece este nuevo agente como un componente importante dentro del sistema de salud, pero que de alguna manera toma fondos que son de la seguridad social. Estas distorsiones son las que a veces no nos damos cuenta de las cosas que suceden. Entonces, es importante tener en cuenta, entonces, qué sucedería si yo en el proceso de integración, tanto el SNIS como la 23.661 habla de integración a través de contratos. La pregunta es, ¿qué pasa si esos contratos o esos acuerdos se hacen para descentralizar los recursos y no para centralizar los recursos? A mí cada vez que hablan de descentralizar recursos me hace acordar, la verdad, Rosas y Urquiza. Parece ser que todas las políticas nacionales son del conurbano, son del área metropolitana. El interior es como no existe.
Entonces nosotros tenemos unos impuestos que maneja las obras sociales nacionales, que son entes privados, de administración privada. Es decir, que tenemos impuestos manejados con privados. Esto parece que nueva financiación que se haga, no parece ser conveniente atribuirla de nuevo a un sector privado que realmente se funciona más como más interesado en aspectos económicos y de sostenimiento que en el objetivo por el cual se crearon, que son objetivos sanitarios. Distintos son, y esto conforma un sistema de múltiple caja, con distintas posibilidades financieras. Y digo yo, cuando se habla de integración, la pregunta es, ¿por qué no se integran estas múltiples cajas? Cuando uno funciona desintegrado, la suma de cada uno no es lo mismo que cuando están juntos. No es una suma, aunque todos hagan lo mismo. Distintas son las situaciones de las obras sociales del interior. ¿Por qué? Primero, no es una múltiple caja, es una caja. Segundo, el Estado contribuye. No sé si forma suficiente, habría que estudiarlo, pero es un contribuidor. Esto es distinto a lo que sucede, no tiene sectorización por ramo de actividad, sino son todos empleados públicos. Esto marca cierta diferencia. Lo mismo pasa con algunas obras sociales que no están dentro del sistema, como son las universitarias, y algunas por ahí, la de Techín, etcétera, etcétera, que utilizan las mismas características, nomencladores, cobertura, pero que no están dentro del sistema. El tema es que la cobertura está dada, y esto es otra cosa importante, por lo que llaman PMO, que no es más que un nomenclador. Y el nomenclador da una cobertura imperfecta, porque es por prestaciones, no es por diagnóstico. Si yo contrato prestaciones, olvídense de atención primaria. Lo que voy a recibir son prestaciones. La sumatoria, y ahí vienen todos los controles. No se contratan por diagnóstico, se contratan prestaciones. Entonces ahí aparece lo que yo llamo la cobertura imperfecta, porque va a depender de las decisiones del profesional, que siempre tiene problemas, que siempre hay una asimetría, no solo con el paciente, sino muchas veces con la institución que paga. Entonces, este tipo, cuando uno dice, bueno, vamos a cambiar y vamos a centralizar, hacer todo, yo eso no lo creo, porque realmente hay que empezar a pensar en otra cuestión. Si yo contrato por prestaciones, no pueden después decir que hay que desarrollar atención primaria. Lo que hay que desarrollar si tiene atención primaria es pagar programas de atención primaria. Es decir, fomentar la organización de estos programas. Si uno dice, yo pago, fíjense una cosa, en todo el mundo usan, tanto para presupuestar o para pagar, usan diagnósticos. El único que no, uno de los pocos países que no utiliza diagnóstico es acá en Argentina. Entonces, por supuesto, el resultado, no hay una corresponsabilidad social del que presta servicio. Hay una desigualdad en la responsabilidad. El que paga tiene responsabilidad, pero el que presta no tiene responsabilidad económica y de por la atención. Entonces, estas cuestiones que yo señalo es, digamos, como para reflexionar y ver que no todo es como se pinta, sino que las realidades a veces son distintas. ¿Preguntas? Parece que quedaron pasmado. Martita, ahora sí se te escucha, a ver. No,
Me parece que avanzando se va a ir desentrañando este tema. Es fácil y es difícil, porque siempre se habla de cobertura y no se sabe bien qué es. Todo el mundo habla y estas definiciones son muy importantes, muy importantes. No más entendemos, Armando. Y me preguntás, Marta, ¿qué decís? No entendí la pregunta. No hice una pregunta. No, es una pregunta, un comentario de que me encanta seguir adelante con esta... Yo lo que creo que en materia de cobertura hay que poner niveles de cobertura. También. En primer lugar, habría que contratar programas de atención primaria. Eso no tengo la menor duda. En segundo lugar, de tener los nomencladores tendría que ser por diagnóstico, sobre todo en la internación. Esto aumenta la responsabilidad y hace y obliga a los prestadores con internación a manejar bien lo que es la gestión, la microgestión, que es cómo utilizan los médicos el recurso. Si no tenemos esa alternativa, es muy difícil que trabajen con protocolos, con acuerdos, con equipo, sino que va a ser disperso y la atención es el paciente que va buscando soluciones más que el equipo de salud que busca la solución del paciente. El segundo nivel, puede ser ambulatorio o no, hay que decidirlo si es por derivación o no. Todo dependerá de la oferta. Pero lo que sigue es importante que participe el prestador de la responsabilidad de la atención de los pacientes. No se gana con pagar por prestación, esto no se va a lograr nunca y nosotros tenemos una tradición en el pago por prestación. El pago por prestación sirve para distribuir un presupuesto. Hay que tener primero un presupuesto y después saberlo distribuir. Esto no cabe duda. Fíjense que de esta manera, en este momento, los profesionales ya están todos muy mal pagos. Sigan con el nomenclador, va a estar siempre mal pagos. Porque es un tema que tiene que ver, fíjense, la atención no programada, terapia intensiva y guardia, que necesita gente muy preparada, esa no trabaja por prestación. Eso tendrían que tener honorarios importantes. Pero tiene que salir, es otro tema. Atención médica no programada tendría que tener. ¿Por qué no ponen tarifa ahí? ¿Por qué no ponen honorarios ahí? No, la discusión es de cuánto vale la consulta. Y la consulta, ¿cuál es la unidad de consulta cualitativa? La unidad de consulta es el tiempo que dura la consulta. Evidentemente, hay consultas, la calidad de la consulta depende del tiempo. Yo tengo experiencia en trabajar, en organizar atención ambulatoria, manejando la hora médica. La hora médica supone una producción. Todas las consultas van igual, depende de su duración. La hora vale igual, porque valen distintas. Si es las horas pueden valer distintas. Lo que no puede ser distinto es que las consultas, independientemente del tiempo que duran, también valen distinto. Pero bueno, por eso son reformas que hay que pensar que se pueden aplicar y a lo mejor no se pueden generalizar, pero alguien lo puede hacer, lo puede organizar, teniendo en cuenta algunos aspectos. ¿Otra pregunta? Si me permite, doctor. ¿Cómo no?
Gabriel. Soy Gabriel. Ahí hay dos cosas que me quedan latiendo. Una, el tema entonces de la medicina preventiva, la salud preventiva, queda a un margen con este nomenclador y con este sistema, porque si lo que se va a ponderar es el gasto, y el gasto es frente a procesos o a diagnósticos o a patologías, nunca se hace una medicina preventiva, por lo menos no está pensada desde la inversión. Y la otra es un tema que a mí me tiene muy rotulado, que es el tema de esta pirámide en donde el médico está encima de todo el sistema de salud y es el que determina absolutamente todo en el sistema, ordenando desde su posición a el resto de los trabajadores de la salud como si no tuvieran una participación. Y el sistema lo toma también así, entonces enfermería, kinesiología, laboratorio, siempre están 2, 3 escalones por debajo. No sé si se entiende mi consulta. La primera pregunta. Cuando yo contrato, presenté ahí un artículo donde se titula creando oferta. Si yo contrato atención primaria, voy a tener la medicina preventiva. Pero para eso yo tengo que contratar atención primaria. Si no, nadie me va a ofrecer atención primaria, porque nadie la contrata. Entonces yo tengo que dar incentivos en que me ofrezcan contratos de atención primaria, y ahí usted va a tener el componente preventivo más importante. Y para eso usted no tiene que pagar por prestación, usted tiene que pagar un programa, que es muy distinto. Y ese programa tiene un contenido, donde usted tiene acciones preventivas, tiene acciones de atención, de dedicación, etcétera, etcétera. Entonces, pero si usted no tiene, no contrata programa, no fomenta le voy a decir más. Cuando yo era gerente del PAMI, tenía un problema con la atención ambulatoria psiquiátrica. ¿Qué hice? Presenté una estructura y dije, los que tienen estas condiciones médicas y edilicias y de personal, los contrato. Ninguno tenía, todos se anotaron. Tardaron entre 30 y 60 días en armar lo que yo quería. Cuando usted es un buen pagador, la oferta aparece. Entonces uno tiene que ver cuáles son las potencialidades, cuál es mi fuerte. A veces es mejor pagar rápido y no pagar caro. ¿Está claro? Entonces, si yo no sigo contratando por nomencladores, el resultado van a ser nomencladores. El PMO es un nomenclador que da una cobertura imperfecta, porque para algunos diagnósticos siempre le falta algo, que hay que autorizarlo, que hay que ver si sirve, si no sirve. Entonces, esto es una traba, realmente. Entonces, nosotros estamos por un camino, estamos pidiendo más financiación, pero no sabemos si la gastamos bien. Entonces, empecemos a gastar bien. Y después vemos. Hay tecnología que requiere otra financiación. Pero la tendencia es que nuestro sistema es contributivo. Y el Estado podrá poner, y los beneficiarios también. Pero la tendencia es contributiva. No creo que acá haya nada que, por más que busquen unir todos los recursos y manejarlo a nivel central. Eso olvídense que es el fracaso total. En un país, si no estamos entre Rosa y Urquiza de nuevo. Y claro, parece que el país es el área metropolitana, y no es así. Entonces, hay que tener cuidado con algunas cuestiones como esta que le dije. Ojo, con el asunto de integrar y usar las mismas normas, y bueno, se promueve, por ejemplo, la libre elección del prestador en el interior, cuando todavía está todo en pañales, digamos. Y bueno, pero eso es invasión de los prepagos. Con lo cual aumenta la segmentación. Nuestro problema es la segmentación de la población.
Hay quien tiene más y quien tiene menos. Ese es el tema. Hay algunos que gastan de más y otros que apenas si logran atenderse. Suficiencia, accesibilidad y oportunidad son las 3 palabras que tendría que dominar el sistema de atención. Accesibilidad, suficiencia y oportunidad en la atención. Acá Elisa se quedó pensando. Muchas gracias, doctor. ¿Y me puede explicar un poco en relación a la suficiencia? Suficiencia es lo que necesita. Ni de más ni de menos, lo que necesita. Eso es suficiencia. Accesibilidad, llegar. A veces la accesibilidad tiene problemas económicos, geográficos, de muchos tipos. Hasta de cultura, hasta culturales. No saben que están enfermos. Con atención primaria, alguien va a saber si están o no enfermos. Con la atención primaria y la asignación de poblaciones va a ser importante. Fíjense una cosa. Si yo hago, incluso al sector privado, le digo, hazme un sistema de atención primaria, y usted me habla, y usted le da una población, seguramente esa población va a estar bien atendida. Dele un presupuesto. En España me acuerdo que vi un centro de salud con presupuesto que sea atención primaria y tenía 50.000 personas. Quedé maravillado con atendía. Las interconsultas con los especialistas las hacían junto con el médico de primer nivel. No era que lo manda a ver al cardiólogo. Fui a otro que no, que eran los mismos médicos del hospital que atendían en la sala. Bueno, me hizo acordar Buenos Aires. Uno maneja el presupuesto, el otro es, todos nosotros estaban a sueldo. Entonces hay que crear las condiciones para que se produzcan cambios. Los cambios no se producen. Acá hay acuerdos en el diagnóstico. Todo el mundo diagnóstico cambia, pero ¿qué es lo que cambia? Porque hasta ahora no hay consenso, no hay propuesta de cambio ni consenso en cambio. Hay propuesta de hacer un sistema centralizado, otra vez descentralizado. Eso busca juntar recursos. Mi idea es desconcentrar los recursos. ¿Por qué no pasamos todos los recursos a nivel de las jurisdicciones? Con convenios, con contratos, con responsabilidades, con auditorías, con todo lo que usted quiera. Se produce una nueva relación entre nación y provincia. Una nueva relación, donde uno ejerce la gobernanza y otro maneja el sistema. Entonces, eso nunca se probó. Pero claro, si todo el mundo busca recursos, o tenemos entes privados que atienden, que administran los impuestos, y bueno, muy difícil que se produzcan distintas cosas. Acá apareció el doctor Norberto Di Masio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo lo que pretendo es, ¿cómo le puedo decir? No quiero que estén de acuerdo. Quiero que piensen y, bueno, algo mejor va a salir. Doctor, buenas noches. Sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. Coincido con usted con el tema de la salud preventiva, la prevención y la promoción de la salud, la atención primaria. Me parece que es una de las grandes falencias dentro de lo que es Argentina y también en otros países latinos. Por eso existe una gran diferencia con Europa. De hecho, el concepto de salud pública y salud global allá está muy instalado y hay muchos médicos que deciden primero estudiar salud pública y salud global y después hacer una especialidad. Lo escuchaba y decía el tema de descentralizar y me ponía a pensar, y quizás ese Estado también es el que está ausente y no existen planes en lo que es prevención y promoción de la salud. Entonces,
una de mis dudas o mis preguntas sería si al no tener un plan nacional de prevención y promoción en el tema que sea, ya sea hipertensión, diabetes y demás, si las provincias, al tener sus ministerios, no podrían de forma voluntaria empezar con estos planes provinciales, porque si tenemos un Estado ausente, nunca se va a llegar y siempre va a haber inequidad en las diferentes provincias. Bueno, si usted descentraliza recursos, las provincias pueden hacerse cargo de eso. Hubo una vez un proyecto donde toda la parte de medicina preventiva y de atención se quedaba en manos de la provincia y de los hospitales de la provincia. Hace mucho de eso. Pero claro, es una propuesta como toda. Mire, cuando yo presenté el proyecto de descentralización en lo que hoy es el gobierno de la ciudad, iba todo el viento en popa, mientras duró esa secretaría. Pero ¿sabe qué preguntas me hacían? Fíjese la diferencia entre uno proponer todo un programa de descentralización, un programa de salió un concejal que me dijo, ¿quién nombra las mucamas? Esa es la pregunta que me interesaba. Todas preguntas de ese tipo eran. No eran cómo mejoramos, qué resultado esperamos. No. ¿Quién nombra la mucama? Eso era. Entonces, claro, tenemos un nivel bastante bajo también de legisladores, ¿no? A pesar de todo, fíjese que muchos lo tomaron bien. Muchas comisiones lo tomaron con interés. Sorpresivamente. Sobre todo cuando aproveché la presentación de un presupuesto. ¿Sabe por qué? Porque yo dije, voy a presentar nada más que el presupuesto de insumos, porque otra cosa no manejamos. No manejamos personal. Lo maneja el gobierno. No manejamos presupuesto, lo maneja finanzas, Secretaría de Hacienda. Entonces, esa era un ministerio que no manejaba nada. Entonces, en cambio no. Usted, Provincia de Buenos Aires, es distinto. El Ministerio de Provincia de Buenos Aires maneja presupuesto. Eso le da una diferencia bastante importante. Ahora, hay que ver qué hace con el presupuesto, ¿no? Pero una cosa es tener presupuesto y otra cosa no tener. Vean, cuando ustedes quieren hacer algo, primero preguntan cuánta plata. Y después, hay muchos programas que por ahí no se necesita más plata, se necesita usar mejor la plata. Eso también es importante. Yo recuerdo un programa de salud mental que cuando me dijeron cuánta plata más vas a necesitar, yo dije, no, la misma, lo que pasa es que ahora voy a usar mejor. Pero uno tiene que trabajar, no hay que improvisar, y si se equivoca, corrige. Esa es la buena gestión. Hay que arriesgar. El que no arriesga cumple normas. Eso es propio del centralismo y la burocracia. El gestor busca resultados. Esta es la gran diferencia. La gestión incluye la administración. Es aplicar recursos. Pero son distintos. Uno busca cómo solucionar el problema. Si no me lo solucionan, uno tiene que buscar la manera de solucionarlo. Por ahí lo mejor, no lo soluciona al 100%, pero trata de solucionarlo. Lo ideal sería que haya un sistema que permita aplicar ciertas cosas. Fíjese,
una de las potencialidades del PAMI es la capacidad de pago y la gran masa de beneficiarios que tiene. Cuando yo voy a las obras sociales nacionales, juntas son importantes, pero separadas no. Separadas hay 3 o 4 importantes. Entonces también hay que ver cuáles son las potencialidades y qué ventajas tenemos. Hablan tanto de integración, ¿por qué no integramos esas múltiples caras? Esas son las preguntas que uno tiene que hacer, para no seguir la rutina y que todo siga igual. Porque hasta ahora todo sigue igual. ¿Qué diferencia hay con el inicio de las obras sociales? Ninguna. O sea, los prepagos, que ahora dejó de ser una cosa colateral para ser un actor importante dentro del sistema. Pero bueno. Estamos pensando. ¿Qué decir, Patricia? Bueno, ¿algo más? Bueno, yo lo que quiero con esto es que piensen, no es que me den la razón. Yo quiero que piensen. Por ahí me dicen, no tengo razón. Yo lo que hago es tirar cosas para que piensen. Y siempre se les va a ocurrir algo bueno. Siempre van a encontrar oportunidad. Las oportunidades hay que... Dos cosas. Primero, darse cuenta que tiene una oportunidad. Esto es básico. Y segundo, saber aprovechar. No desperdicien oportunidades de hacer mejoras, aunque sean chiquitos. No crean que van a cambiar el mundo. Pero donde están, algún cambio pueden hacer. Esto que decís, Armando, me hace acordar y me parece tan estimulante, porque en realidad no todo las cosas no están inventadas, todas las opciones y alternativas que tenemos. Es decir, cada uno puede generar en su contexto y dentro de la situación en la que le toca gestionar, puede crear caminos alternativos, puede inspirarse con todo lo que vos has comentado. Y un ejemplo de esto fue cómo cada provincia fue tratando la pandemia, cómo organizó cada ministerio provincial la participación en la pandemia. Hay provincias que se organizaron públicos y privados. Podremos luego ver si la coordinación fue estupenda, maravillosa, podría haber sido mejor. Pero hay provincias que no hicieron nada y el público y el privado se les pasaron disputando durante toda la pandemia. Es decir, eso ya nos tiene que dejar pensando que podemos sacar algunos aprendizajes. Voy a contar una cosa histórica, para que vean que a veces es cuestión de ver la oportunidad y pensar, la observación es fundamental. Esto lo dice Raymond Manganelli, que es un experto en reingeniería. Raymond Manganelli en un libro, Raymond Manganelli tiene un libro donde cuenta todas las asesorías que ha hecho. Entonces, en una de ellas cuenta que en la guerra de Estados Unidos con España, venían los barcos, disparaban y agarraban, pegaban de 100 tiros, pegaban 1 o 2, erraban todos. Pero había un artillero, que creo que, no sé si era Martínez, y el artillero miró y dijo: cuando apuntan, tienen que tirar cuando apuntan, pero no lo pueden hacer porque el cañón retrocede y él se aparta y entonces el cañón se desvía. Él no inventó el cañón, no inventó la mira. ¿Qué dijo? Señores, hay que poner la mira de costado, porque hay que tirar mientras se apunta. Entonces entró a pagarle el 80% de los disparos. En una relación burocrática, entonces el capitán se enojó, porque era mérito de él. No era mérito del artillero. El artillero era el último perro.
Pero él insistió con eso y entonces le dijo al almirante. Entonces, como saltó la jerarquía, lo mandaron en penitencia a China. En China hizo lo mismo y le escribió una carta al ministro de Guerra. En conclusión, fíjese, primero la observación. Él no inventó nada. Él hizo de lo que existía, hizo algo nuevo. No hizo, no, creó, modificó. Y tuvo... ¿Y qué hizo el ministro de Guerra? Se lo comentó al presidente de Estados Unidos, porque él perseveraba con su criterio. Y entonces el presidente de Estados Unidos lo llamó y fundó la primera escuela de artillería, director artillero Martínez. Perseverancia. Así que, fíjense, pequeñas cosas a veces son grandes cosas. Totalmente. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa que quieran compartir con Armando? Patrick, tomo unas palabras del doctor que decía que hay que animarse para hacer cosas nuevas, y yo los aliento a que lo aprovechen y le hagan las preguntas ahora. No hay ninguna pregunta, perdón la expresión, pero que sea sonsa. Cuando nosotros aprendemos, toda pregunta es válida, ¿sí? Así que los animamos a que pregunten. Acá estamos todos aprendiendo del doctor. No, pregunten, porque escúchenme, salvo que en este momento no tenga preguntas, pero si quieren me mandan la pregunta, yo se la contesto después. Así lo maduran toda la duda, la pregunta, no tengo ningún problema. Pero es importante que ustedes piensen y que sepan ver las oportunidades y la observación. La observación es muy importante. Es lo mismo que los clínicos. Con la observación es muy importante cuando uno ve a un paciente. El oratorio, todo eso es muy importante, pero la observación también. La cara que tiene, la preocupación, eso es importante. Y el paciente lo siente en medicina. Entonces, yo cuando hacía medicina, la observación del paciente me ayudaba mucho al diagnóstico. Eso es muy importante. Una pregunta, doctor. Cuando le niegan el acceso a la información principalmente o primordialmente económica, ¿cómo lo salva? ¿Cómo puede seguir adelante? Cuando lo observe, ¿quién le cambia? ¿Quién? Cuando uno, por ejemplo, en una institución, uno pide saber los presupuestos o los gastos o la distribución de un determinado monto de dinero y se lo niegan. No, eso lo manejamos nosotros. Pero no entiendo a quién le pregunta a usted. Porque hay una información que es pública. No, me refiero en los lugares, por lo menos, bueno, en San Juan somos muy tribales todavía, gracias a Dios en algunas cosas, y resulta complejo en muchas oportunidades alcanzar las informaciones principalmente económicas. Una institución uno quiere saber cómo tiene que distribuir o qué es lo que quieren ahorrar y le dicen, vos ahorra, después te digo cómo lo voy a distribuir o para qué es el ahorro que tenés que hacer. Y uno dice, bueno, pero si desconozco cuál es el ingreso, cuáles son los montos que hay, ¿qué quiere que ahorre? No, pero está bien, esa es información primaria. Pero usted puede tener información, digamos, colateral y mira, y puede ver cómo... por ejemplo, yo para saber que se gasta mal no necesito saber cuánta plata tenía ni el presupuesto. Si yo voy a un hospital y los locales se usan 4 horas nada más, como mucho, yo digo, señor, acá hay subutilización de locales. Segundo, si yo veo que los médicos no cumplen su horario, yo digo, señores, acá
hay horas que sobran y horas que faltan. Es decir, que yo a veces necesito información complementaria para decir cuáles son los problemas que hay. No necesito exactamente saber el monto. Yo puedo sacar por información secundaria datos que me indican que se están utilizando mal los recursos. Si usted tiene, por ejemplo, vea, yo fui director de hospital y yo tenía cirujanos, porque los cargos por las partidas se heredan. Hay una vacante, ponen otro cirujano, nadie dice si hace falta o no. Entonces pregunte cuántas operaciones hicieron los cirujanos. Si usted ve que un cirujano hizo una operación, más le voy a decir. En una charla que tuve oportunidad de dar en un hospital de la provincia de Buenos Aires, hablando del sistema de guardia, apareció, para hacerlo breve, le digo, no decirlo, apareció un traumatólogo que en realidad era el servicio de traumatología, pero no funcionaba con los demás automóviles. ¿Por qué? Porque él era especialista en mano. Entonces ya era una especialidad. Entonces yo le pregunté cuánto, y entonces se quejaba de que ganaba poco. Entonces le pregunté cuántas manos hacía. Entonces fue una carcajada de los demás traumatólogos. Dijo, bueno, una o dos. Bueno, usted gana poco, pero sus manos salen caras. No siempre se necesita el grueso para saber. Hay muchas maneras de indagar. Lo que pasa es que hay que ver por dónde entra. Usted tiene que hacer cintura. Si usted tiene un quirófano, por ejemplo, que no tiene las medidas reglamentarias, usted dice acá hay infecciones. Entonces va y pregunta a ver si tiene comité de infecciones. Comité de infecciones por ahí le dice, no tenemos. Entonces usted dice, ¿dónde está el registro? No, pero no tenemos. Porque esa es una pregunta negativa. Entonces siempre dicen que no. Mire, hay un libro de cirugía de hace muchísimos años que dice, cuando a un cirujano le pregunta algo, digamos, reconfortante, por ejemplo, ¿cuántos estómagos hizo? Él le va a decir más de lo que realmente hizo. Cuando usted le dice cuántas infecciones tiene, él le va a decir ninguna. Entonces usted pregúntele si las anota. Hay muchas maneras, pero hay que pensar. Y ustedes, en el camino, ustedes son jóvenes, van a adquirir experiencia y estas cosas van a aprender. Si se ponen a pensar, no siempre es necesario la... Otra pregunta. El otro día estábamos hablando de las obras sociales provinciales. Entonces todo el mundo decía que la financiación, que el otro, que era un porcentaje, que los sueldos eran bajos, yo qué sé. Entonces, a mí no me interesa el porcentaje. A mí me interesa cuánto, el porcentaje de poco es poco, el porcentaje de mucho es mucho. A mí me interesa cuál es la cápita, no el porcentaje. Porque todos los estudios le hablan del porcentaje. Habla un director de la social y le dice porcentaje. Tanto del sueldo. No, dígame cuál es la cápita de ingreso. No me diga el porcentaje. ¿Está? Entonces son ¿cómo le puedo decir? Detalles de lo que son importantes. Justamente esos detalles. Hay que saber interpretar también los datos. Hay que saber interpretar los datos. La interpretación de datos es muy importante. Sí, por ahí uno lo que busca es escuchar de la sabiduría justamente y obtener
esos datos que no los vamos a obtener en la práctica, en la calle o por ahí, tal vez Alex, que es joven y que está empezando a recorrer, esto le sirve mucho más que a nosotros. Claro, pero usted tiene síntomas. Usted tiene que buscar los síntomas. Vea, a veces es muy importante escuchar a todos y después ver de todo lo que dijeron si alguno es válido o usted busca otra cosa. El que más de diagnóstico pega es el que escuchó todo el demás diagnóstico. Entonces dice, si no es ninguno de esos, yo tengo la otra. Yo hacía eso. Excelente. Bueno. ¿Algún otro comentario para el doctor Reale? No veo manitos levantadas, así que voy mirando, voy mirando. No, pero si quieren preguntar algo, me lo mandan por correo y yo les contesto. Nos escriben en los foros, como hacemos siempre, o el correo del cual le mandamos los mensajes. Nosotros hacemos de intermediarios, como siempre, y toda la vida el doctor Reale contesta, de verdad. Bueno. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero que les sea útil. Y además un gusto encontrar a Marta. Igualmente. Recién lo conozco. Y a Patricia. Gracias. Hace mucho que no la veía. Muchas gracias, igualmente. Un lujo, Armando, la verdad que un lujo. Bueno, ya saben bien, ven, acá tienen todo para pensar, ¿eh? No se pierdan los conversatorios del diplomado, no se los pierdan, porque van a tener con todos los docentes la posibilidad de charlar, de debatir, de traer temas, así que cuando vayan leyendo los apuntes para el doctor Reale, bueno, pueden dirigirle a Cecilia todos los comentarios y preguntas que le quieran hacer al doctor Reale. Y para los demás conversatorios, en la medida que vayan leyendo los contenidos, preparen sus comentarios para el docente que van a terminar al final del módulo, porque se van a encontrar en un conversatorio, y todas esas cosas que han señalado, subrayado durante el mes, pregúntenselas. Bueno, bien. No sé si... ¿Algo ya vamos más? terminando, si les parece, así dejo de Dale, grabar. sí. Sí, porque ya son las 8:03.